Eduardo Sanz Lobatón, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Saludos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, contento de estar con ustedes de nuevo. No habíamos participado en la televisión después de las elecciones, pero con ustedes no hay forma de marcar con ustedes. Cuando ustedes llaman hay que acudir inmediatamente. Tú que eres abogado, la parte que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional de proclamar al presidente y la vicepresidenta Danilo Medina y Margarita Cedeño, ¿se hizo como manda la Constitución y las leyes? Mira, eso es un formalismo constitucional que es de rigor, ¿no? Y que desde el punto de vista formal sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? Y es un formalismo de la ley. Ahora, nosotros tenemos sobradas aprehensiones con todo el proceso electoral que han sido manifestadas desde todos los puntos de vista y que de algún modo es parte de lo que yo creo que la sociedad dominicana tiene que abocarse, de que nuestro sistema electoral, nuestro sistema de representación tiene grandes falacias y tiene grandes cosas que corregir. Y por eso yo creo que ya, inclusive el diálogo que ha convocado el ex rector de la Pucamaima, Monseñor Agripino Núñez Collado, y las voces que han salido, como la del CONEP, como la de la FINJUS, y los partidos políticos de oposición, que a unanimidad, cosa que no había sucedido en muchos años, han hecho una serie de reclamos, explican que esa proclamación evidentemente adolece de muchas incongruencias, de muchas faltas. Pero es lo que siempre se ha hecho. Sí, correcto. O sea, hay un formalismo que... No son actas de escrutinio, porque de ser así, esa asamblea se convertiría en una suerte de última instancia. Y no lo es. El proceso electoral no puede ser así. No lo es. Lo que sí es que la Junta Central Electoral, nosotros como Partido Revolucionario Moderno y otras instituciones le habíamos solicitado una copia de esas actas de escrutinio, que lamentablemente la Junta Central Electoral todavía no nos ha entregado. Entonces, desde el punto de vista estricto, porque el PRM las tiene todas, tiene todas las copias. Nosotros tenemos nuestra propia, nuestro insumo del día de las elecciones. Ahora, ¿Y la tienen todas? Sí, la inmensa mayoría, puede que falte una que otra, pero la inmensa mayoría la tenemos. Ahora, lo que sí no tenemos es lo que le pedimos a la Junta Central Electoral. Y esas son las cosas que en un ordenamiento institucional correcto romperían este flujo de lo que se hizo ayer en la Asamblea. Pero bueno, Danilo Medina es el presidente de la República, es el presidente electo, al margen de todas las situaciones que uno pueda tener. Yo me he quejado de una situación y hablo de la inmadurez de los partidos políticos en la República Dominicana. Porque hay que buscar un cura para que los partidos puedan discutir los problemas políticos. Como uno ve que pasa el Brexit, renuncia al primer ministro, entre los políticos en el Parlamento resuelven el problema, fracasa la segunda elección en España y los políticos que se rechazan, que no quieren acuerdo, se reúnen a rediscutir, aunque tienen diferencias abismales, pero entre políticos. En Estados Unidos, partidos republicanos y demócratas tienen diferencias, le frenan proyectos al presidente Obama, le frenan una postulación de un juez o de otro tipo de funcionario, y discuten y rediscuten. Y el escenario es el Congreso, donde sí pueden consultar a la sociedad civil, escucharles en vistas públicas, pero se resuelve entre políticos. Hay que buscar un cura para discutir una ley de los partidos, o hasta para discutir un tema de salario médico, como que eso habla de madurez del partidarismo político. Mira, Cristian, yo tengo que admitir, estoy de acuerdo contigo en lo esencial de tu comentario, y yo creo que el mundo le está dando una lección a las élites políticas. Tú te pones a ver, hablabas del Brexit, y los dos principales partidos políticos de Inglaterra, el Partido Laborista y el Partido Conservador, exhortaron a la ciudadanía a votar a favor de la Unión Europea. Y lamentablemente o favorablemente el pueblo británico vota en contra de la permanencia de ese país en la Unión Europea. Cafecito Santo Domingo. Con muchísimo gusto, claro que sí. El sabor inicia en el aroma y huele. Claro, así es. Café Santo Muchísimas gracias, Domingo. joven. Y además, Gracias. bien presentado el café siempre. Claro, el mejor café del mundo. Así es. Lo que usted toma esto
Pero me para caliento las seguirte manos. diciendo algo Y vamos por el Brexit. por el Brexit, mira lo que pasa con el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos. Hace un año, cuando Donald Trump sale como candidato, era a veces objeto del hazmerreír. Una broma era. Parecía una broma. Bueno, ayer fue proclamado candidato del Partido Republicano. Y eso es una rebeldía a la política hecha de manera sin escuchar, sin atender los reclamos de la gente. Y yo creo que los partidos políticos dominicanos, inclusive el mío, corren el riesgo de que si nosotros no atendemos las necesidades, las aspiraciones de la gente a la que estamos llamados a gobernar, a representar, pudiéramos caer en esos exabruptos. Y por eso yo, que en la dirección de mi partido, donde hemos hecho un ejercicio democrático interesante y donde podemos debatir ideas, y nosotros hemos sido, como partido inclusive, hemos sido críticos de ese diálogo. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Por un asunto de elemental cortesía y la trayectoria de Monseñor, nosotros hemos estado dispuestos a escuchar el inicio del diálogo. Ahora, nosotros hemos sido claros de que el diálogo sin agenda, el diálogo sin propósito, el diálogo sin establecer claramente una agenda de sustituir por personas de un crédito apartidista, de un crédito que no sea objetable por los sectores fundamentales de esta sociedad. Y hay que incluir en este diálogo como punto sine qua non que nosotros tenemos que hacer una reforma real de los actores, de los seres humanos que fiscalizan las leyes electorales. Léase el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. ¿Se puede encontrar a alguien con ese perfil? Pero claro que sí. Lo Si hemos yo hecho pidiera en el ahora pasado. mismo, Lo hemos hecho en el pasado. si yo pidiera o pensara en nombres de ese perfil, gente que actualmente, porque quizás en tiempos atrás la tuvieron la militancia o fueron partícipes de gobiernos, Claro. y favorecidos con decisiones de políticos por su cercanía, ya sea de ellos o de sus padres, ¿en quién uno pensaría, por ejemplo? Pero mira, Omar, primero, la condición de político no desprestigia a nadie, muy por el contrario. El ejercicio de la política está llamado a ser una vocación de servicio. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en República Dominicana? Que en los últimos años el COPAR, el Consejo Nacional de la Magistratura, con una abrumadora mayoría del comité político del PLD, ha generado un desbalance en las altas cortes del país, que no lo dice Eduardo San Lobatón como dirigente del PRM, te lo está diciendo un abogado en ejercicio, que lo percibe en todos los quehaceres de la justicia dominicana. Yo creo que nadie duda el desbalance que existe hoy en día en las altas cortes. Y lo que ha sucedido con el Tribunal Superior Electoral, yo que te puedo decir que tengo la cicatrices de más de 40 sentencias de ese tribunal donde hemos ido a postular, todo el país sabe que hay un desbalance. Entonces ese desbalance hay que corregirlo. Y ese desbalance no puede estar corregido por personas que tienen una militancia reconocida. Una cosa es que un abogado en ejercicio, que un economista, en el año 86, 78, 96, haya estado en una función pública y tenga una vinculación. Bueno, eso es una cosa. Ahora otra es que sean directores de organismos, que sean personas vinculadas directamente a los principales tomadores de decisiones políticos. Eso no puede ser. Tenemos que ir, aquí hay una cantera de profesionales en el empresariado, en la sociedad civil, en los sectores religiosos, en los sectores sindicales, que los pudiéramos llamar y pedirles, miren, vamos a elegir 5, 6, 10 hombres y mujeres dominicanas y dominicanos que no tengan una afiliación partidista, porque ¿qué ha pasado ahora con las elecciones? ¿Tú recuerdas cuando nació el partidarismo en órganos como la Junta Central Electoral? Sí, claro que sí. ¿Cuándo? Lamentablemente, la historia electoral dominicana post-trujillista siempre ha adolecido, todos los que, yo no estaba vivo en esa época, pero todos los que hemos estudiado la vida de Joaquín Balaguer o de la historia de ese post-trujillismo, sabemos que la historia de las juntas electorales siempre tuvieron al amparo de los gobiernos de turno. Y luego, inclusive, partidos y gente con la que uno ha tenido comunicación cometieron errores. Aquella Junta Central Electoral de 1998, por ejemplo, que fue una Junta Central Electoral que estuvo marcada hacia aquel PRD de entonces, que luego se mediatizó un poco con la inclusión de nuevos miembros y de división en El los cámaras. resultado de lo que es hoy no es que nace, pero fundamentalmente es a partir del 98.
cuando el PRD tiene el Pero control fíjate de todo. Pero Y hay que fíjate ampliarla. Pero Fíjate antes hubo con Leonardo fíjate Mato Berrido. Fíjate que el sector político mandaba. que yo llamo liberal, que yo entiendo progresista, que yo entiendo que ha abrazado las mejores causas del país, nunca ha sido acusado, nunca ha sido sindicado con haber participado en fraudes electorales, ni haber participado en esas cosas. ¿Quiénes? Y yo creo... Hablamos de quiénes ahora. Hablamos del sector que yo llamo libertario, que son la gente que se opusieron al trujillismo, después se opusieron al balaguerismo, después se opusieron y que hoy en día, de algún modo, estamos enfrentando al Partido de la Liberación Dominicana en medio de esto, que por cierto, yo le tengo que decir que me siento muy optimista de que a pesar de los pesares, el resultado de estas elecciones, para mí le anuncian grandes cambios al país. Nosotros tuvimos la fortaleza de que a pesar de los pesares, ganamos en la capital primada de América, ganamos en San Francisco de Macorís, ganamos en La Vega, ganamos en Puerto Plata, ganamos en muchos lugares donde ya hemos demostrado que hay una generación emergente de la sociedad dominicana, que quiere decir presente, que se va a hacer contar y que va a luchar por estos cambios. Pero para ganar, los liberales siempre han tenido el impulso de los conservadores. El candidato del PRM en la capital que ganó, el alcalde David Collado, en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano. No, pero si tú miras al PLD también, sus triunfos han estado impulsados por conservadores. Recuerda que lo del Partido Reformista Social Cristiano, que fueron nuestros aliados, fue parte de todo un proceso político que generó en el país dos grandes alianzas. Pero sindicarle el triunfo bueno, no solo de David Collado aquí en la capital, sino de Kelvin Cruz en La Vega o de Alex Díaz en San Francisco de Macorís, tres jóvenes muy prominentes de esta nueva generación de políticos, te dice a ti que no se trata solamente de un esfuerzo conservador o liberal, sino de un cambio de guardia en la sociedad dominicana, que tú lo ves en todos los escenarios, lo ves en los medios de comunicación, los ves en los principales centros empresariales. Y yo creo que el PLD comete el error de cada vez más desconectarse de esa realidad. Y aunque sus triunfos, vamos a llamarle entre comillas, recientes, los pueden dejarlos dormir en esos laureles, la sociedad dominicana le dio un mensaje fundamental. Miren, en menos de un año, la fundación, la estructuración de una organización política que te saca, mal contado, prácticamente casi el 40% del electorado, es un mensaje muy poderoso. Eso nunca había sucedido en la historia política dominicana. Ningún desprendimiento de un partido mayoritario en la historia política de la República Dominicana había ascendido en su primer torneo electoral a la segunda mayoría electoral del país. Eso es un hito histórico, eso pasó en menos de un año. Pero el PRM lo ha asumido como una gran derrota. No, jamás Pocas veces he escuchado a gente como... Pocas veces he escuchado... posiblemente optimista de lo que hemos logrado. Pocas veces he escuchado a PRMistas decir lo que usted ha dicho. Porque ha sido como una suerte de funeral y un llanto permanente. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos el deber. Mire, por ejemplo, yo estuve actuando muy de cerca con la sindicatura de Pedro Brán, que una joven abogada muy prominente, Kimberly Tavera, la Junta le declara haber perdido por 200 votos, 180 votos. Y cuando uno fue allá y vio las actas y vio lo que ahí pasó, óyeme, eso te llama verdaderamente una gran preocupación. Y eso pasa en una sindicatura, pero entonces te pasa también aquí en una diputación. En la capital hubo fraude, Eduardo. ¿Cómo? En la capital hubo fraude electoral. No, pero yo no he hablado de fraude electoral yo en ningún momento. Ahora, en la capital se produjo un triunfo de la sociedad capitaleña contundente con casi 30 puntos de diferencia. Entonces tú variar eso. O sea, por ejemplo, en la circunscripción número 1 de la capital, David sacó casi un 64% del electorado. Entonces, contra eso, eso no hay forma. ¿Cómo puede haber un fraude en la 1, en el nivel congresual, y David saca 64 en el nivel municipal? Déjame explicarte. Yo lo digo porque el candidato de PRM con otros candidatos acudió a la Junta Electoral del Distrito e incluso acusó al presidente de la Junta Electoral del Distrito de participar en un fraude. Mira, entonces, Cristian, lo que pasa. ¿Cómo se hace un fraude en la capital y hay ese discernimiento y ocurre que al que dice que le hicieron fraude tiene 64 en el nivel municipal?
está siguiendo lo que yo llamo las leyendas urbanas. A ver, Porque explícanos. yo soy o fui el delegado político de la alianza PRM y PRCC en la Junta del Distrito Nacional. Si alguien iba a alegar fraude en la Junta del Distrito Nacional era yo, porque yo era el representante del PRM y del Partido Reformista. Y en ningún momento, este señor que comparte este rico café contigo hoy, en ningún momento ni acusé al presidente de la Junta del Distrito, ni deposité ante la Junta del Distrito ningún elemento que alegara fraude. Ahora bien, Pero hay un déjame documento explicarte. de los senadores escrito. Bueno, Está pero bien. déjame explicarte. Sí es evidente que, como pasó en todo el país, muchos de los candidatos y muchos de la gente que, candidatos a diputados, candidatos a senadores, tuvieron preocupaciones específicas. El buen amigo Vinicito Castillo, mi candidato a senador, mi buen amigo Alberto Atala, Aura Celeste Fernández. Ellos tuvieron una serie de preocupaciones en cuanto a la boleta C y a la boleta C1, que la misma Junta del Distrito, como pasó en otro del país, declaró que más del el 36% de la boleta C1, que es el voto preferencial, no se contó. Porque con aquel escollo que hubo, acuérdate que contar la boleta B y contar la boleta A es simplemente David o Roberto, Luis o Danilo, ¿verdad? Es mucho más práctico. Ahora, contar la boleta C1 es coger una boleta que tiene 18 candidatos a diputados, que se marca uno de esos 18 candidatos a diputados, entonces el proceso de los escáneres con ese voto preferencial fue muy caótico. Y fue caótico, entonces por eso Eduardo, es que la boleta C1 Eduardo, es diferente a la boleta B. Entonces ahí es que, pues déjame terminar. en honor a la verdad, Ahí. en honor a la verdad, Ajá. el problema de la boleta C1 no son los escáneres, son los intereses de los candidatos. Perfecto, Incluso de un mismo partido. Pero eso es lo que explica que si bien que estábamos celebrando que sacamos un 64% en la circunscripción 1 y que en la capital entera David sacó casi un 58% del electorado, en la boleta C, por el contrario, teníamos casi un tercio de los votos que no se contaron. Y el presidente de la Junta del Distrito decretó que se contaran manualmente. Y se contaron en la Junta del Distrito y eso retrasó el proceso. Perdón, pero que por no eso es la diferencia. No, que no se contaron, no, es el C1. C1. Que no se distribuye. ¿Pero qué pasa? Porque los votos están contados. No, pero oye lo que pasa. El boleto, cuando tú votas por un diputado, estás votando por el senador. Sí. Si el voto del diputado no se cuenta, no se le contaron al senador. Entonces eso fue lo que generó la crisis en la Junta del Distrito que salió en los medios de comunicación. Pero no fue que el PRM alegó fraude, nunca en la vida. Pero Lo que entonces, nosotros... ¿cómo tú que eres delegado y eres abogado, ¿cómo calificamos la acción del candidato del PRM, reformista, los otros que van y leen un documento y acusan formalmente a Santiago Sosa? Pero ese es un ejercicio de un derecho que les asiste a esos candidatos De como acusarle actores del fraude. proceso. Ahora, Porque no fue preocupación. yo entiendo que eso puede prestarse a confusión, pero tenemos que separar las cosas. Una cosa es la entidad política general, que representa las candidaturas municipales, presidenciales y congresionales. Y otra cosa son los actores de cada una de esas boletas. Entonces, que un actor de una de esas boletas alegue esa situación no compromete al resto. No compromete al resto. Porque, no, pero es así. Por ejemplo, tú coges, te voy a dar el ejemplo contrario. Francisco Fernández, candidato del Partido Revolucionario Dominicano en Santo Domingo Norte, hizo hasta una marcha alegando fraude. Sin embargo, Miguel Vargas anda celebrando con Danilo. ¿Por qué? Bueno, porque Francisco Fernández tiene un interés en la boleta B de Santo Domingo Norte, que no necesariamente es el interés de todo el PRD. Pero tú vas, yo recuerdo, ahí el delegado político del PLD en el Distrito Nacional, mientras el PLD estaba celebrando los boletines electorales de la Junta, ese delegado estaba protestando, porque con los votos que sacaba Roberto perdían unos regidores que ellos entendían que eran de ellos. Y ahí estaban ellos protestando por esos regidores, porque es que la dinámica electoral es esa. Entonces, eso no presenta, no es una contradicción ni en nosotros ni en ellos. Es que cada sector, cada subsector de la contienda electoral defiende intereses distintos y distantes. Pero la boleta la encabeza el candidato a senador, ¿no? No, la boleta la encabeza en lo congresional el candidato a senador, correcto. en lo presidencial el candidato presidencial y en lo municipal el candidato a alcalde. Ok. Pero en el Distrito Nacional, Atala encabeza la boleta PRM. No, la boleta PRM congresional. Congresual. La boleta municipal tiene otra personería jurídica diferente que la encabeza David Collado. Pero ellos, en documento escrito, acusaron formalmente Bueno, pero de, no solo de que había, no que había irregularidades, porque eso es un tema general. No,
de fraude en el que participó el presidente de la Pero Junta déjame decirte, Electoral del Distrito. Yo puedo, Cristian. En el que Yo participó, puedo, según Cristian, el documento. Pero mira, Cristian, yo puedo, con mucho gusto, hablar con mi muy buen amigo Alberto Atala, para que él venga y te explique las motivaciones de ese documento. Ahora, lo que yo te estoy diciendo claramente es que él hizo eso con otros candidatos a senadores en un derecho que le asiste, porque él es un actor del proceso. Ahora, lo que te estoy diciendo es que ese documento no compromete al PRM, Breve, porque no es firmado por la breve, autoridad del preciso PRM. y conciso. ¿Cuántos miembros para el Consejo Nacional de la Magistratura le corresponden al PRM desde su prisma legal? No desde mi prisma legal, sino la Constitución de la República es muy clara. Sí. La segunda mayoría en la Cámara de Diputados tiene un miembro. La segunda mayoría en la Cámara de Senadores tiene un miembro. En ambos lugares, la segunda mayoría es el Partido Revolucionario Moderno. Por lo tanto, tendremos 2 miembros en el Consejo Al Partido Nacional. Reformista no le toca nada. Bueno, yo entiendo que ellos están haciendo unos amarres. Yo entiendo que los amigos reformistas que fueron parte de esta coalición se sentirán representados por nosotros. Ahora, si en algún momento no se sienten así, la Constitución de la Dominicana es muy clara. Nosotros tenemos 49 diputados, ellos tienen 11 o 12. Y Anita dijo que van a presentar listas. Ahí no hay posibilidades. En la Cámara de Senadores nosotros tenemos 2 senadores, ellos tienen 1. O sea que es que salvo que escribamos otra constitución o que contemos de otra manera, con una aritmética innovadora que nos inventemos ahora, la segunda mayoría es el PRM y eso no resiste análisis. Okay. Gracias, Eduardo. Gracias Eduardo Sanz Lobatón, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Ya traeremos a Atala aquí, como sugiere Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Mañana de nuevo aquí en A Diario. ¿Oíste? Lo necesito, pero mira, ¿tú sabes por qué yo me voy a quedar sola? Porque yo entiendo que yo me merezco una posición y el día que tú me bajas de ahí, yo me voy sin decir.